Buenas tardes, vamos a continuar con lo que son nuestras clases virtuales. Hoy vamos a tocar lo que es la unidad número 5, el proceso de esterilización. Entre los objetivos de la presentación tenemos comprender el proceso de esterilización de materiales referidos a la prevención y control de infecciones asociadas a la atención de salud, comprender los conceptos, principios y los métodos de esterilización. Vamos viendo también los indicadores físicos y químicos y finalmente lo que son las conclusiones. Concepto de esterilización. Se define como la destrucción completa de toda forma de vida microbiana, incluyendo las esporas bacterianas. También se dice que es la condición de estar libre de microorganismos en cualquiera de sus formas. Puede realizarse por métodos físicos y químicos. Se dice que es un estado absoluto. Entre los principios de la esterilización, vamos viendo que un artículo se considera estéril si hay menos de una probabilidad en 1.000.000 de que un microorganismo viable haya sobrevivido al proceso de esterilización, es decir, su nivel de aseguramiento de la esterilidad, que debe ser en condiciones óptimas. Vamos también viendo lo que es la importancia fundamental de lo que son las centrales de esterilización y pues decimos que es la prevención de infecciones asociadas a la atención de salud. Vamos viendo lo que es la clasificación de Spaldi. Pues bien, esta clasificación se realiza antes de lo que es el prelavado y lo que concierne a lo que es el proceso de preesterilización. Es decir, debemos hacer una selección antes de realizar el prelavado. Esta selección o método de procesamiento asigna una categoría de riesgo que es específico para las regiones del cuerpo en las que se va a utilizar un dispositivo. Y pues bien, esta clasificación la vamos a clasificar en 3 partes: en riesgo crítico, riesgo semicrítico y lo que es el riesgo no crítico. Vamos viendo los métodos de esterilización y vamos viendo lo que son los métodos físicos y los métodos químicos. Entre los físicos tenemos lo que es el calor y las radiaciones, y entre los químicos tenemos lo que son los gases y los líquidos. Entre los métodos físicos, el calor podemos dividir o clasificar en 2 partes, en lo que es el calor húmedo y el calor seco. Entre el calor húmedo podemos ver lo que es la ebullición, el vapor de agua saturada o a presión. Y entre lo que es el calor seco vemos lo que son los flameados o las estufas. Entre los métodos físicos también vemos lo que son las radiaciones o también llamados métodos mecánicos. Y entre estos tenemos lo que son la filtración, las luces ultravioletas, los rayos gamma, lo que son las ondas iónicas. Y vamos viendo que los químicos también tenemos entre químicos gases y químicos líquidos, lo que está el formaldehído, el óxido de etileno. Entre los líquidos tenemos los glutaraldehídos, el xilenol y lo que es el iodopovirona. Entre estos métodos también podemos clasificar en los métodos que van a ser en altas temperaturas y bajas temperaturas. Entre las altas temperaturas tenemos el calor húmedo y el calor seco. Entre lo que tenemos al calor húmedo ya habíamos hablado que son las autoclaves a vapor, las mismas que deben tener o estar en una temperatura de 121 grados a 134, es lo que nos dicen distintas teorías, pero en realidad se basa a lo que el manual del tipo de equipo de autoclave nos indique. Y lo que tenemos en calor seco, lo que es el pupinel. Ahora vamos a conocer también
los de baja temperatura, y tenemos lo que son el óxido de etileno, el formaldehído, el peróxido de hidrógeno, el ácido peracético y lo que son los ozonos. Vamos viendo los métodos de esterilización. Ya habíamos visto que los físicos, tenemos a los físicos y a los químicos. Los físicos nos dice que son aquellos que no involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos, sino procedimientos físicos, como su mismo nombre lo dice. Y los químicos son los métodos químicos de esterilización, son aquellos que involucran el empleo de sustancias letales para los microorganismos. Entonces vamos viendo los físicos, son aquellos de procedimientos físicos, y en los químicos son aquellos que vamos a realizar o hacer uso de sustancias químicas para lograr algún tipo de esterilización. Vamos viendo lo que es el calor húmedo. Ya habíamos dicho, habíamos nombrado lo que es el autoclave, y aquí por ejemplo tenemos algunos equipos, insumos y materiales que debemos poner. Nos dice, por ejemplo, pueden entrar tubos de ensayo, pipetas, platos Petri, agujas y tubos o recipientes. Vamos viendo lo que es el calor seco. Vamos viendo a lo que es la estufa. Nos dice que esta debe estar a una temperatura de 160 grados centígrados, y el tiempo de esterilización va a realizarse en lo que es 120 minutos. En los instrumentos que podemos insertar o meter en la estufa pueden ser instrumentos cortantes y de acero inoxidable. Podemos poner las jeringas de cristal, tubos y pipetas de vidrio. Vamos viendo lo que es el calor seco. Ahí tenemos lo que es el flameado directo y lo que es el incinerador. Entre el flameado vamos viendo que este es un método antiguo que usaban para esterilizar diferentes agujas, material cortopunzante. Esto es a base de llamas, ¿sí? Y el incinerador es una especie de un horno crematorio en el que ahí se insertan lo que son las agujas, material cortopunzante para realizar la esterilización. Vamos también viendo lo que es los métodos en radiación, lo que habíamos dicho, los métodos que son los mecánicos, ¿verdad? Entre estos tenemos lo que es la luz ultravioleta y los rayos gamma. Pues esta luz ultravioleta no son más que lámparas UV ultravioletas, en las que este tipo de esterilización son más que todo para realizar la esterilización en ambientes. Podría ser, por ejemplo, la unidad de quirófano, la unidad de terapia intensiva, o podría ser diferentes laboratorios, ¿verdad? Que estas áreas las debemos tener totalmente estériles. Y pues también vamos viendo los rayos gamma. Nos dice que son de muy pequeña longitud de onda, son radiaciones ionizantes, extrae electrones y forman iones letales. Su empleo está basado en los conocimientos sobre la energía atómica. Este tipo de esterilización dice que se aplica a productos o materiales termolábiles y de gran importancia en el campo industrial. Puede esterilizarse, por ejemplo, antibióticos, vacunas, alimentos y etcétera. Entonces, estos rayos gamma vamos viendo que las utilizan en ambientes grandes como farmacias, laboratorios, en fin. Vamos viendo lo que es la esterilización en un método químico, y vamos viendo lo que es el óxido de etileno, que nos dice es un líquido inflamable que cuando se mezcla con un gas inerte produce la esterilización eficaz por destrucción del DNA y de las estructuras proteicas de las MOB. Se usa para esterilizar artículos que no soportan altas temperaturas, presión alta ni humedad. En la actualidad se usa mezclado con anhídrido carbónico o con
hidroclorofluorocarbonos. La alta capacidad para penetrar las envolturas y otros materiales y desinfección de objetos que no soportan altas temperaturas, calor ni humedad. Ahí vamos viendo lo que es una cámara de óxido de etileno. Y vamos también viendo lo que son la esterilización por el formaldehído. Nos dice que es un sistema que utiliza formaldehído al 2% en presencia de vapor saturado. El formaldehído es un gas. Trabaja con temperaturas de 48 y 85 grados centígrados y el ciclo dura entre 3 y 5 horas. Es de alta toxicidad. Vamos viendo también lo que es entre los métodos químicos. Vamos a ir viendo los líquidos en el que tenemos los glutaraldehídos, que es al 2%. Esteriliza a temperaturas entre 60 y 80 grados centígrados. La esterilidad se produce en presencia de vapor saturado. Nos dice que elimina los microorganismos por alquilación. Actúa por inmersión. El tiempo de esterilización es de 30 minutos. Podría decirse una desinfección de alto nivel. Y el tiempo que nos va a durar este material van a ser de 10 horas estériles. Ahí vamos viendo lo que son los indicadores físicos y químicos. Entre los indicadores físicos tenemos el registro de impresión al final de cada ciclo de esterilización, que contienen registros de tiempo, temperatura por presión en esterilizadores con vapor. Debe adjuntarse a la bitácora de cada carga con nombre y firma de operador responsable. Entre los indicadores químicos tenemos 3 clases y 3 tipos. Tenemos entre las primeras 3 clases los inductores de proceso, los indicadores de prueba específica y los indicadores de un solo parámetro. Entre los tipos vamos a ver los indicadores. Vamos viendo los indicadores multiparamétricos, los indicadores integradores y lo que son los integradores emuladores. Bien, entre las conclusiones de esta presentación vamos viendo que el personal que realiza procedimientos clínicos con material estéril tiene obligaciones técnicas, legales y sobre todo éticas de que éste se encuentre estéril. Vamos viendo que el profesional a cargo de la central de esterilización es el principal responsable del proceso de esterilización. Nosotros como profesionales con conocimiento debemos elegir el método apropiado por el cual esterilizamos el material. Se dice que las capacitaciones de nuestro personal debe ser continua, debe estar siempre sintonizados en un plan de mejora continua y debemos preocuparnos de nuestra propia capacitación. Entre esto tiene que entrar la autodidaxia. No debemos esperar que los jefes o administraciones del nosocomio o del centro o el establecimiento de salud donde trabajamos nos den la capacitación, sino que nosotros debemos buscar dónde poder capacitarnos, buscar cada día o actualizarnos mejor. Pues las infecciones intrahospitalarias no se distribuyen al azar, existen condiciones o factores que favorecen su aparición, tales como fallas y errores en el proceso de esterilización. Muchas gracias.